Muy buenos días. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vámonos con el tema del reloj de la historia. Nada más aterrador que las largas listas de fechas que usurpan el nombre de historia. Todavía peor si van acompañadas de nombres de reyes y batallas. Pero sería erróneo creer que la reconstrucción de todo el pasado, que es la historia, puede hacerse prescindiendo de la cronología, es decir, de la inserción de los hechos históricos en la medida del tiempo. El historiador que se adentrase por el territorio de la historia, sin los puntos de referencia cronológicos, sería como el viajero que recorriese una carretera de donde hubieran sido arrancados los postes de señalización viaria. Si la historia es tiempo del pasado, tiene que medirse por su reloj y tiene que contarse. El hombre ha tenido que contar y medir su pasado. Los cristianos empezaron dividiendo el tiempo de antes y después de Jesucristo. Los musulmanes en antes y después de la Égira, es decir, la huida de Mahoma. Era poco y se habló de edades, de manera harto y rudimentaria, antigua, media y moderna. Luego se destacó la contemporánea, a partir de la Revolución Francesa, para muchos, y se antepusieron la prehistoria y la protohistoria. Primeros tanteos, como los de un niño que quiere orientarse. Por ejemplo, la idea de Edad Media vino de un alemán de finales del siglo XVII, que denominó así en un manual el milenio transcurrido entre las llamadas invasiones de los bárbaros y el Renacimiento. Pero solo se generalizó esa denominación siglo y medio después, cuando se empezó a trabajar con documentos. Hubo que insertar estos en el tiempo histórico, y ni siquiera los siglos fueron suficientes. Las horas marcadas por el reloj de los siglos eran a la vez demasiado rígidas y demasiado imprecisas para servir de medida al tiempo histórico. Como decía M. Bloch, cada tipo de fenómenos tiene su espesor de medida particular. La lección de Roosevelt, por ejemplo, se sitúa en una fecha exacta, mientras que el cambio de la ética de las relaciones familiares en Occidente pueden situarse en un lapso de 5 decenios dentro de nuestro siglo. Había pues necesidad de marcar las horas del reloj de la historia, que serían las edades, pero también los minutos y los segundos, los periodos y los subperiodos. Los módulos para clasificar fueron a veces bastante superficiales. Por ejemplo, el concepto de edad moderna se basó en la existencia de unas monarquías llamadas absolutas, que en realidad, como ha demostrado la historia reciente, no fueron sino un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal. La clase poseedora de tierras tenía necesidad de otra forma de poder político. Cuando el marxismo, mucho después de morir Marx, logró vencer la resistencia de los celosos funcionarios de la historia, que guardaban el saber universitario, su clasificación teórica en modos de producción pudo servir de pauta a la ciencia histórica. A cada modo de producción correspondería una edad, esclavista o antigua, feudal o media, con una larga época de transmisión o equilibrio, que es la moderna, hasta la capitalista, que es la contemporánea, añadiendo la marxología moderna, el modo de producción asiático.
Ese modo de producción asiático es donde las transformaciones que afectaron a los países coloniales desde la Revolución Soviética y que culminarían en la mayoría de los casos en la más bien en la independencia, donde hicieron reflexiones a los teóricos marxistas por cuanto la realidad de esos países no se ajustaba al esquema de los modos de producción analizadas por Marx. Sin embargo, en los escritos marxistas era posible encontrar referencias diseminadas hasta el punto de poderes y de aún hablar de una categoría que los historiadores han denominado modo de producción asiático. El francés Maurice Godelier ha destacado por su labor a esta aportación teórica. Claro que independientemente de que se aceptase o no este esquema teórico, sea el de modo de producción asiático, era evidente que no se solucionaba la medida de las largas transiciones, antigüedad tardía y primer feudalismo, siglos IV al IX, y que la edad moderna era otra cosa, pero dentro del modo de producción feudal, por otra parte, ya sabemos que en cada formación social pueden superponerse diversos modos de producción, economía, política, cultura, etc., mandando matices dominantes según los casos que permiten que la columna vertebral de las edades esté articulada en periodos. Si, por ejemplo, tomamos América Latina, habría un periodo de luchas de independencia, otro de caudillos y hacendados, y más tarde la presencia del imperialismo del norte como nota dominante. En Francia, tras la Revolución y el periodo napoleónico, sucederá la Restauración, luego la burguesía financiera con Luis Felipe y tras el paréntesis de la Revolución del 48, con Napoleón III, y la base social de campesinos medios que a su vez sustentará la Tercera República en el último cuarto siglo del siglo XIX. En resumen, el reloj deberá tener sus horas marcadas con sencillez, pero la historia es una realidad concreta que solo se comprende en el tiempo concreto. El dilatado reinado de Victoria I pues acabó en 1901, pero la moral social y familiar que dominó ese periodo habría de pervivir largo tiempo. Los hechos políticos y las mentalidades no tienen el mismo ritmo. Si en Occidente la edad contemporánea arranca en 1789, que es con la Revolución Francesa, en Japón hubo que esperar al reinado del emperador Meiji 1867-1912 para alcanzarla, pero hay pueblos que aún ahora viven una fase prehistórica. Si hacemos equivaler la duración de la vida sobre la Tierra con 24 horas, la vida humana se inicia un cuarto de segundo antes de la medianoche. En cuanto a la evolución humana, se halla dominada por el hecho de que el hombre ha adquirido el poder de dirigir hasta cierto punto su propia evolución e incluso eventualmente la exterminación de su especie, y ya no es sólo el resultado de las fuerzas biológicas, sino la resultante de una interacción entre los factores biológicos y sociales, según Petit-Prevost. Entonces la historia del hombre sobre la Tierra no es sino un breve momento de la existencia de nuestro planeta, y menos aún si solo consideramos los milenios del tiempo histórico. Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, y viene la aparición del hombre. Pero todo es vida. Y después la era cristiana. Ahora la atómica. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091,
Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas, pero muchísimas gracias.